Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con nosotras. Aquí tenemos a José Parra Báez. José Parra Báez es abogado de la familia de Mateo Aquino Febrillet, que fue asesinado, como ustedes saben, en un incidente donde él hizo de intermediario para proteger la vida de Edward Montaz, que se había encontrado un problema. Muy buenos días. Buenos días, Edith. Buenos días, Altagracia. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que dijo Edward Montaz al momento de que se produjo el incidente. El testimonio que él da, él era el que estaba ahí, de cómo se produjo. Y él era la persona que había tenido el conflicto con Blas Peralta, no el doctor Febrillet. Así que vamos a verlo de inmediato. El señor Blas Peralta, y ahí deben de estar las grabaciones del establecimiento donde estábamos, nos agredió verbal y físicamente. Cuando nos paramos para defenderme, yo lo empujé. Ahí lo agarraron y me recomendaron que me fuera para no. En ese momento, cuando voy saliendo, Mateo, que viene entrando a ver qué fue que pasó, y le dije, mira, otra vez el hombre, ahora conmigo. Entonces me dijo, no, vámonos. Y yo me fui con él, no tenía vehículo ahí. El chofer de Febrillet se percató de que nos iban siguiendo. Dimos varias vueltas a ver si lo perdíamos. Decidimos pararnos frente a la casa del presidente, que siempre hay seguridad, tratando de evitar cualquier situación. ¿La casa de quién? La casa del presidente, porque la trayectoria fue por ahí. Okay. Entonces, al ver que no había nadie ahí de militares, el guardaespaldas de Febrillet dijo, vamos a la policía, al mirador, para poner la querella de que nos están siguiendo. Cuando íbamos a entrar ahí, nos interceptaron y nos entraron a tiros. ¿El mismo vehículo que los iba siguiendo? Claro que sí. Blas Peralta, entonces. Claro que sí. Cuando íbamos a entrar al destacamento, el flujo de vehículos no lo permitió. Quedamos ahí. Ellos vinieron y se pararon casi paralelo a nosotros. Cuando yo miro, lo que veo es la cara de Blas Peralta apuntando del asiento delantero. Yo me abajo y le digo a los otros que se abajen y le digo al chofer que arranque, que no entre. Y ahí empezaron los disparos. O sea, ahí estaba Febrillet en ese mismo vehículo que tuvimos. Estaba Febrillet, su asistente, estaba el guardaespaldas y yo. Resulta, ahí están mirando ustedes cuando Edward Montaz, horas después, da el testimonio de lo que ocurrió. Esta semana que ha pasado, Edward Montaz, mediante un acto que ustedes van a ver en su pantalla de inmediato, renuncia desde ahora y para siempre, dice ese acto, a perseguir a cualquiera de los involucrados, incluyendo a Blas Peralta, lo da por sus nombres. Dice unos motivos, él dice que su madre sufrió una lesión en ese momento, tuvo un derrame, que permanece postrada y que este caso le ha traído muchos problemas y él se aparta de los problemas, por lo tanto no continúa con la investigación. Aquí escribe un televidente en nuestra cuenta de Twitter, viendo la declaración que aparece ahí de Edward Montaz, que el profesor Mateo Aquino Febrillet sacrificó su vida por un cobarde. A lo mejor Edward Montaz no es cobarde, y ese acto que ustedes vieron ahí no es necesariamente un acto de cobardía. Él reconoce ahí que él es cobarde, porque él no quiere enfrentar una situación que le causa incomodidad, pero a lo mejor no es cobardía, sino que es otra cosa, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Parra Báez. Parra, usted es el abogado de la familia. Primero, ¿cómo ha sido la relación con Edward Montaz, que fue la persona que era objetivo en este caso? Muere circunstancialmente Mateo Aquino Febrillet. ¿Cómo se enteraron de su retiro de la querella y qué suponen ustedes que estuvo de por medio para que eso ocurriera? Sí, lo primero es que con Edward Montaz durante todo el proceso ha habido una relación armoniosa y de colaboración, y sobre todo hasta el momento de su renuncia se creía que él tenía una firmeza para llevar el caso hasta las últimas consecuencias. ¿Cuándo se produce esto? Esa relación armoniosa. No, ¿cuándo, ¿de qué fecha es este acto en el que él renuncia? Sí,
El acto es del jueves pasado. El jueves. Del jueves pasado, sí. Él Se lo manda al juez. se lo manda directamente a la secretaria del juez, al tribunal, e inmediatamente comienzan los rumores. Yo apenas, estaba fuera del país y me llegó la información y comenzamos una vez las indagatorias acerca de si era verdad esta renuncia. Para la familia fue un acto de indignación, un acto que la familia lo pensaba increíble e insospechable a esta altura del proceso, pero finalmente se concretó y era verdad el rumor. ¿Qué razones ustedes consideran? Él no se la ha explicado, no les notificó a ustedes de que se retiraba de la acusación, supongo. No. No se lo dijo. Ni a la fiscal tampoco. Nunca, ni a la fiscal, nada, ni a nadie, solo al juez. Solo al juez, sí, porque entre los abogados hay una relación entre todos los abogados de la parte acusadora, Sí. los querellantes. Hemos tenido... Pero según este acto, él destituye a sus abogados. Y tengo entendido que sus abogados se negaron, cuando él les habló del acto de desistimiento, sus abogados se negaron a concretarlo y él los quita, lo desapodera, porque el mismo acto hace referencia a eso. ¿Qué sabe usted de eso? Correcto, eso es lo que incluso a mí mismo me dijo uno de sus abogados, que ya ellos no eran abogados porque no pueden ser abogados a la mala. Sí, que cuando lo llamaron para la firma del acto de desistimiento, ellos dijeron que no estaban de acuerdo y que no lo iban a suscribir, que para ellos eso no era viable a estas alturas del proceso. Y él entonces le envió un acto de desistimiento, de desapoderamiento a los abogados, y parece que el documento se lo hizo otro abogado, porque aunque no aparece en el documento las generales de ningún abogado, se lo hizo alguien y lo depositó en el tribunal. ¿Qué razones cree usted que tuvo Eduardo Montaz? Él dice ahí que son razones familiares y molestia, una molestia ínfima comparada con la que tuvo Febrillat, por supuesto, que murió. Pero, ¿qué razones considera usted? Porque hay quienes suponen que hay más que esa razón. Sí, a nosotros nos parece que ahí hay una negociación, un acuerdo económico que pudo mediar para que esto sucediese, porque un acto de esta naturaleza no podía realizarse si no había una razón muy poderosa que pudiese mediar para que el señor Eduardo Montaz retirase esa querella que había llevado a cabo con tanta vehemencia y con tanta bravura durante los 9 meses que tiene el proceso, casi un año. Entonces, hay rumores de que recibió dinero, nosotros no tenemos la certeza. Bueno, aquí en CDN se trabajó el elemento de que habría, y uno tiene que decirlo en el potencial, que habría recibido una suma superior a los 15 millones de pesos, que son 15 millones de razones. Correcto, él alega también en la carta, en el único párrafo en el que se refiere a esta situación, que su madre sufrió un infarto. Pero si ya lo sufrió. Producto de esta situación llegó hasta mi madre la noticia de que me habían quitado la vida, hecho que produjo en mi madre un derrame cerebral que hasta el día de hoy la tiene postrada. Pero eso fue cuando ocurrió el hecho, no a los 9 meses. Ya ella debe haber, si no se murió, debe estar... No, pero como dicen en el Seibo, en el este dicen con más vera para buscar justicia, porque usted le ocasionó un daño irreparable a mi mamá. O sea, si la madre está así, ¿verdad? En la lógica. Claro. Y fue producto de un acto del señor Plata y compartes, entonces con más razón, con más vera, para decir, déjame procurar justicia, porque producto de eso, mi madre ha sufrido un daño que es irreparable. Que es más allá del daño que yo no sufrí. Exacto, que es más allá del daño que yo no sufrí. Esa parte no se entiende bien. Dado que él renuncia, bueno, primero, ¿cómo se siente la familia? ¿Cómo les ha dejado? ¿Y si han tenido algún contacto después? ¿La familia si ha tenido algún contacto con Edward y sus allegados? No, él, como ya les dije, él no informó ni a la fiscalía ni a la familia, que por delicadeza debió por lo menos hacer una llamada y explicando la situación y luego hay cosas que es duro de decidir, explicar. Claro, pero por lo menos eso traía mayor nivel de tranquilidad y que uno supiese cuando la información saliera al aire, ¿verdad? Uno ya está informado de que eso
iba a pasar. ¿Qué pasa con este proceso, con este desistimiento de Edward y de la secretaria del doctor Febrillet, que parece que fueron los dos, aunque el otro documento no lo tenemos a mano? No, en el caso de la secretaria, sin ánimo incluso de defenderla, desde el primer día del asesinato, ella estaba muy atemorizada. Sí, aquí lo hablamos. Ella estaba muy atemorizada. Incluso en los interrogatorios que le hizo la fiscalía aquella vez, ella mostraba cierto miedo y cierta timidez y nunca presentó acusación, nunca se creyó. O sea que no es que ella ha desistido, ella nunca se creyó. No, ella nunca se creyó y siempre expresó que tenía miedo a la delincuencia y a que su familia le hicieran daño y que tenía presión de su familia desde el principio, de que no quería... Que dejara eso así, que ese muerto no era nada. No, ella no expresaba eso, sino que no, eso lo estoy expresando sentía yo. temor, que vivía en un barrio de San Cristóbal, que no tenía protección, que allá fue un policía, parece 2 días, a molestarla, no, a protegerla los primeros días del asesinato, pero que después no volvió y ella nunca se creyó. En el caso de la secretaria, bueno, la secretaria está ahí circunstancialmente y es tan víctima como Febrillet, en el sentido de que, claro que sí. El otro era el que tenía el lío. Sí, entonces, el otro... sí, o sea, Montaz tiene un lío. Así mismo, lo tiene todavía. Sí, uno no sabe, bueno, si llegó a un acuerdo con Peralta es diferente, pero se supone que el ofendido, Peralta me metió en este lío porque dice que este le dio. Correcto. No solamente eso, sino que en el tramo de la campaña electoral, ellos una semana antes tuvieron también un problema de agresión en Cambito. Yeah. Sí, que fue el detonante de esta última agresión, porque la reunión del día 11 de marzo, que se hace en el restaurante El Lago, fue para limar esas asperezas de las agresiones que entre estos dos se venían sucediendo en el tramo de la campaña electoral. Y entonces el que causó esto no fue Mateo Aquino Febrillet, fue el tema de Eduard Montaz, incluso por la discusión. ¿Qué hacía Mateo Aquino Febrillet ahí? Porque Mateo Aquino Febrillet era un tipo decente, un hombre que no tenía ese tipo de problemas. Me parece que él era el único que estaba sobrando ahí. Sí, sí. A Mateo muchas de sus personas cercanas y familiares le aconsejaron que no, para decirlo popularmente, no se metiera en aspirando a senador en esa por candidatura. El PRM. Correcto, sí. Y él siempre confió en que como él era san cristobalense, que él podía calar en la gente, y así parece que era así, que tenía las elecciones ganadas. ¿Montaz era del PRM también? No, Montaz tiene un movimiento político, un partido político aparte. No, él viene del Partido Reformista. Él es reformista. El que tiene un movimiento político aparte es Blas Peralta, sí. Pero Montaz estaba postulado por el PRM. Por el PRM, por el acuerdo que había entre el PRM y el Partido Reformista en la provincia de San Cristóbal. ¿Qué perdió? Que perdió después de la muerte de Mateo, porque... Sí, porque además en el caso de San Cristóbal pusieron de sustituto a Osiris Guzmán, que le hicieron un allanamiento 6 o 7 días antes de las elecciones por un asunto de manejo irregular en el caso de la Federación de Fútbol. O sea que todo pasó ahí en ese mismo proceso. Correcto. El caso, Altagracia le hacía una pregunta, ella le dijo, ¿qué pasa con el proceso? El proceso ahora queda cojo, se puede sostener del mismo modo. ¿Qué pasa con Montaz, que además es testigo? ¿Y qué pasó con todas las declaraciones que da Montaz? Porque él ahora dice, no, yo no voy, pero todos esos testimonios están ahí, hasta en televisión. Sí, fíjense lo siguiente, en el proceso penal, en cualquier proceso penal, la víctima de la infracción puede concurrir al proceso de varias maneras, como víctima pura y simplemente, y en este caso está sujeto a las pretensiones del Estado, de la Fiscalía, no va como querellante. O sea, la víctima en el caso de una persona que se murió es simplemente la representación del Ministerio Público. No, en lo que digo, la persona afectada concurre al proceso de varias maneras, como víctima pura y simplemente, y aquí está sujeta a las pretensiones y las acciones del Ministerio Público. Puede ir como querellante
En este caso, como querellante, sí tiene ya él sus propias pretensiones jurídicas y propone y recurre, o puede ir también como actor civil. Las dos últimas no son imprescindibles en el proceso penal. Digamos que él como querellante puede renunciar a su querella, él como querellante y actor civil también puede renunciar a sus pretensiones civiles, pero eso no lo desvincula del proceso penal, porque como se trata de un proceso de acción pública, aunque él renunciase, como lo hizo, a sus pretensiones como querellante y como actor civil, no se sustrae del proceso penal. Yo le voy a decir una cosa, yo viví una experiencia casi similar a esa, en un caso de un coronel que mató a su pareja, y entonces la familia del coronel convenció a una parte de la familia de la difunta así mismo de retirarse como querellante. Siguió una parte ínfima. Y recuerdo que la fiscal que atendía el caso, que era una fiscal en el caso de caso de violencia contra la mujer, decía, no, eso sigue porque hay una muerta. Claro, claro. Y esa persona que desestimó ser querellante es testigo. O sea, ¿cómo obliga a la fiscalía ahora a Eduard Montaz a que siga como testigo? Eduard Montaz tendrá que acudir a todas las audiencias, voluntariamente o por una orden de conducencia. En el caso de que él se resista a asistir a las audiencias, voluntariamente, cada vez y siempre que sea citado, entonces el tribunal ordenará a petición nuestra o a petición del fiscal una orden de conducencia. Sí, la fiscal del Distrito Nacional habló de que tendrá que ir, y si no va a ir, lo llevan. Pedirá orden de conducencia. Correcto. Pero además, yo quizás me vaya un poco más lejos. Yo he dicho, ya él dio unas declaraciones frente a un juez que fue ante el juez de la instrucción de la jurisdicción permanente. De atención permanente. De atención permanente, sí. Y ante este juez, él dio esas mismas declaraciones que aparecen en el video que se presentó previamente. Entonces, si él negara estas afirmaciones, entonces para mí incurriría en un delito más grave también. Que es el perjurio. Que es el perjurio. ¿El perjurio aquí se castiga? Aquí el perjurio es una infracción de pocas estadísticas, aunque de mucha recurrencia en los procesos penales y hasta en los procesos laborales y civiles. Sin embargo, aquí que yo sepa, solamente hay dos casos. Una mujer en La Vega que había sido testigo de un homicidio y que después se retractó mediante un documento y fue condenada a 20 años. ¿La mujer? La mujer, sí. Y en el caso de uno de los procesos de Omega, que a una de las querellantes también la acusaron de perjurio. Pero yo lo que quiero saber, legalmente, ¿qué implica el perjurio en República Dominicana? Legalmente el perjurio implica que se le aplica al perjuriante la misma pena que le correspondería al autor de la infracción. Es decir, que si a Blas Peralta le tocara 30 años... Le tocarían a Eduard Montaz los mismos 30. Correcto. Si cambia la versión. Si cambia la versión. Porque ya él tiene una declaración que fue ofrecida ante un juez. Que para mí él no podrá retratarse de esto porque le va a acarrear una situación más difícil. El peso entre una persona que es parte del proceso, porque él era parte del proceso como querellante, hay un peso, ¿no? Esa persona es parte del proceso, ahora se retira y solo queda como testigo. ¿Qué tanto pierde el proceso penal? No, el proceso no se va a debilitar por eso, porque como ya le dije, las declaraciones que se toman en cuenta aquí para una condenación a los imputados van a ser las declaraciones que él pudiese ofrecer en calidad de testigo. Lo otro son pretensiones particulares a las que él puede renunciar cuando quiera, como lo hizo. Entonces, como testigo, esas declaraciones que él ofrezca como testigo son las que van a tener peso para el proceso. Este tipo de situaciones que se ha presentado con Eduard Montaz suele ser común en los casos donde hay gente de dinero. Correcto. Y donde hay gente que tiene dinero y que tiene ciertos niveles de poder, porque traspasa el poder económico, sino el poder político, el poder en este caso de un grupo de choferes que maneja calles y todo.
suelen ser los procesos más difíciles. Es una puja. Conseguir justicia es como una puja, porque si uno, yo que hice mucha vida en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por ejemplo, en cobertura para el periódico El Caribe de temas judiciales, veía como gente que estaba acusada de matar a otra persona, en una hora se decidía su futuro. Lo condenaban a 30 años, son juicios casi sumarios lo que pasa. Sin embargo, en los fraudes bancarios, un proceso que se dilata, en este tipo de procesos, cuando hay dinero. Sí, en el caso de los peloteros también. ¿Por qué ocurre esto? O sea, porque uno nota que la justicia como que va con... En el caso de Jordi Veras, que la familia fue una y otra vez, hasta el hastío. Y yo quisiera saber cuántas audiencias lleva el proceso de Blas Peralta, qué tan difícil ha sido este proceso. Nos hemos encontrado situaciones como que a él lo mandan a una casa de veraneo, que posteriormente el Procurador General de la República dejó sin efecto eso, pero eso estuvo también de por medio. Sí, hay una procesalista puertorriqueña muy buena, Rosalena Resumil, ya fallecida hace par de años. Ella decía que la justicia es una telaraña donde solo quedan atrapados los insectos pequeños. Sí. Y entonces este sistema judicial lo que le brinda a la ciudadanía es justicia tardía, porque dilata, el que tiene la facilidad de dilatar el proceso, es sumamente fácil para dilatarlo. Y en este caso, que ya llevamos casi 10 meses, ha sido por cuestiones de bagatela que los jueces lo han... ¿En qué nivel está ese proceso? Está en el nivel de la presentación de la acusación. ¿Todavía no se le ha presentado acusación? Todavía no se ha presentado la acusación. Y ha sido por debilidad del propio sistema judicial. ¿Cuántas audiencias? Que le ha permitido 9 audiencias, que le ha permitido a los abogados disfrazar incidentes, digamos, de poca monta, para que se pueda reenviar la audiencia. A veces yo he visto esto y me ha tocado en lo personal y también como periodista, que hay jueces que se cansan de eso y dicen, bueno, vamos a fallar todos los incidentes junto con él. ¿Qué es lo que propone la norma? Sí, yo he visto jueces que se cansan y los abogados lo ponen a trabajar y dicen, bueno, está bien, pero vamos a fallar todos los incidentes juntos, y ya los abogados entonces frenan. Correcto, pero en este caso el juez ni siquiera se llevó de lo que habíamos propuesto, de que todos esos incidentes que yo lo presentase y que se conocieran, que él decidiera juntos esos incidentes. Lo fue decidiendo uno a uno. Y decidió, una parte lo conoció juntos, y uno de esos incidentes, entonces, el tema de la incompetencia lo conoció aparte. Y sobre ese todavía queda pendiente un recurso de oposición que ellos depositaron. Pero ya está en una instancia superior, pasó al tribunal que le juzga, ¿no? No, ni todavía siquiera. Todavía está en la fase de la instrucción, en la fase intermedia, en la que el juez deberá ordenar la apertura a juicio. Y entonces esa es la fase que vamos a discutir. ¿Qué pasará? Mire, a mí me pasa ahora que veo todos estos esfuerzos que ha pasado y que evidentemente están vinculados. Uno no puede decir que Blas Peralta ha presionado a Eduardo Montaz, o que fue que le pagó los 15 millones, o que le tiene miedo a la secretaria. Pero ¿qué pasaría si en todo este proceso esa posibilidad de presión de Blas Peralta tiene exitoso? ¿Habría algún juez que dijera que no se puede abrir juicio en este caso? A mí me parece que no, que ningún juez se va a resistir a aperturar un juicio, porque hay elementos de pruebas más que suficientes. Digamos que si nosotros prescindimos incluyendo uno de los testigos principales, que es Eduardo Montaz, digamos que no va al proceso, que no va a ser así, que tiene que ir. Ello no sería un causal de no aperturar a juicio, porque hay pruebas más que suficientes que imputan al grupo de acusados. Ahí, como ustedes saben, están las experticias balísticas que se hicieron, están los videos de las cámaras del 911. Y los audios. Los audios, entre otras pruebas, y quedan más testigos también presenciales de los hechos. ¿Está el chofer? Está el chofer y está el seguridad de Mateo Aquino Février, que estaban presentes y que vieron que el que disparó fue el señor Blas Peralta.
y que sostienen esa misma declaración que inicialmente ofreció el señor Eduardo Montaz, por lo que... O sea que a Blas Peralta le quedan 2 todavía por comprar. Perdón, por convencerlo. Por convencer. Gracias. Correcto, pero hay pruebas que él no podrá refutar de ninguna manera. Si compraran, si convencieran a todos los testigos. Todavía tenemos pruebas para que se aperture un juicio. Hay que decir que en el caso de Eduardo Montaz, el Ministerio Público gestionó y le consiguió protección policial. Eduardo Montaz tenía protección policial conforme a los datos que tengo. No me consta que lo tuviera ahora en el momento de retiro, pero lo tuvo durante mucho tiempo, ha tenido. Sí, correcto. Y protección, ¿ustedes conocían de esa protección que él tenía? Correcto. Hubo un momento en que se la retiraron, hubo un momento, digamos, como a los 2 o 3 meses del proceso, como estábamos más próximos ahí del torneo electoral, les retiraron la seguridad, pero se la repusieron. Y incluso a las audiencias él iba con un buen número de efectivos policiales. Entonces él iba custodiado por policía. Custodiado por policía iba el proceso. Y era natural que fuese así, porque el enemigo principal que tiene, o que tenía hasta el jueves, Peralta, era a Eduardo Montaz, ni siquiera la propia familia. ¿Usted entiende que ya no son enemigos? Yo entiendo que ha bajado la tensión, que ha podido bajar un poco la tensión, pero supongo que en la mente también criminal va a subyacer el tema de que estoy preso por Eduardo Montaz y que él no debería fiarse. Pero en este caso nadie está preso por nadie. Quienes fueran están presos. Es por sus acciones. Es porque hay una persona que perdió la vida y otra que resultó herida. Que él la mató. Que él la mató, sí, pero ¿cuál es el tema detonante? Es la figura de Eduardo Montaz, es decir, no podrá desvincularse de esa muerte, porque los 2 incidentes previos que conllevaron a ese incidente fatal fueron la agresión en Cambita y la agresión. Me llama la atención el término que usted utiliza. Eduardo Montaz no podrá desvincularse de esa muerte. Podrá desvincularse del proceso, porque él es el cordón umbilical de este asesinato. Y si se fuera del país, como nos hizo el coronel que mató a la mujer, que entonces la familia desistió y cuando lo citaron como testigo ya estaban fuera del país. Sí, el Estado tiene la forma de traerlo también extraditado al proceso. O de evitar. ¿Perdón? O de evitar que se vaya. O de evitar que se vaya también. El Estado tiene la forma de hacerlo venir al proceso. Eso lógicamente dilataría más el lo que ya penal, va muy largo. Lo que lleva muy largo, pero el Estado tiene las formas de traerlo al país. Ya hoy día con la cooperación internacional, nadie puede estar clandestino. Usted es abogado del área penal. ¿Con qué tanta frecuencia la gente retira las querellas por negociación económica? Sí, muy frecuente, porque la norma procesal permite en ciertos casos la conciliación. Casos menores ahora... Pero no es una conciliación hecha delante de un juez. Es una negociación al margen de los tribunales. Me estoy refiriendo a este tipo porque, por ejemplo, esto no fue una conciliación, que hay un espacio para conciliar. Claro. Pero Eduardo Montaz no llega a una conciliación. Eduardo Montaz, si llegó a algo, sería en todo caso una negociación, si fue con otra gente. Sí, porque no fue delante de un juez. Para que sea conciliación tiene que ser... Tiene que ser avalada por el juez, en este caso. Pero se da con mucha frecuencia, y sobre todo, Altagracia decía, en los casos de violencia de género. La víctima, que es la mujer que está sometida a un proceso de revictimización, una vez cuando va al proceso penal, y entonces no tiene la protección del Estado, y tiene hijos, tiene compromisos económicos, depende sustancialmente del marido, del agresor, para no decir una palabra aquí que no cabe, y entonces renuncia a la acusación y se queda como el caso de un senador que yo llevé ese es muy frecuente. Hace unos años. Ese es muy frecuente, pero bueno, cuando hay dinero, yo recuerdo por ejemplo el caso de un pelotero de La Romana que lo mataron y la madre negoció y ella dijo, él como quiera está muerto y a mí me dieron $1 millón. Sí, correcto. También hay casos donde quien negocia es el abogado
y donde como pasó en Nagua, con las dos muchachas, las dos jóvenes muertas, que la madre de una de esas jóvenes me dijo a mí, yo no di permiso para eso, yo quiero seguir el proceso, pero su abogado la puso a firmar, ella no se dio cuenta, que ese abogado debería estar preso. Ya, entonces en el caso de ese abogado debería estar sometido al código de ética del Colegio de Abogados, pero la gente sin el manejo y sin el manejo y sin los recursos y sin nada. Sí. Edward Montaz va a dar una rueda de prensa hoy. ¿Cree usted que tendrá una versión que justifique su ausencia, lo que él ha hecho? No, ya no va a haber ninguna versión que pueda justificar su desistimiento. Él la expresó en esa carta puso a circular la semana pasada, lo que depositó ante el juzgado de la instrucción. Y aquí más bien lo que va a tratar de justificarse ante la opinión pública, que le ha dado duro en estos días porque lo acusan de falta de moral. Bueno, él tenía un compromiso, lo acusan de cobarde. Exacto. Y entonces él tenía un compromiso moral con llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Eso es muy lejos, doctor Parra. Mateo Aquino Febrillé murió por él. Esos disparos que le hicieron... Protegiéndole la vida a él. Protegiéndole la vida a él. Que no se detuvo frente a su casa, Mateo, cuando fue a llevarlo para protegerle la vida. Que no se detuvo frente a la casa del presidente por el tema político, básicamente, por no armar un escándalo. Porque ahí había seguridad. Es verdad, ahí siempre hay seguridad. Bueno, en la casa del presidente. Muchísimas gracias al doctor José Parra por estar con nosotros. Vamos a tener en la jornada de hoy lo que pueda decir Edward Montaz, si es que él puede decir algo. Ustedes quédense, nos queda mucho contenido.